de producción de servicios. De producción de servicios o las llamadas de outsourcing. Ahí también. Ahí quedan dentro de la producción de servicios. De servicios. Producción de bienes, pues normalmente No, sí, estamos claro, hablando de bienes claro. tangibles, pero en los servicios se incluyen las de transportes, las de, bueno, Pues iba a la redundancia, servicios en general, ¿no? servicios en general, Sí, efectivamente. sí. Iba por la pregunta precisamente de las outsourcing, que a veces hay gente que considera que no son empresariales los servicios, pero bueno, no es nuestro tema. Ajá. Nada más era acotar pues que es producción de bienes Y de servicios, así es. Ahora sí, ya nos hiciste favor de dar el preámbulo de lo que es una sociedad cooperativa, los tipos de cooperativas, la naturaleza. Ahora, el tratamiento fiscal que la ley le da a este tipo de cooperativas, nos decías que teníamos tres regímenes. El régimen general de ley de título 2, el régimen opcional que nos ocupa el día de hoy y el régimen simplificado. Si nos vamos al régimen opcional, que es lo que vamos a ver en el capítulo, creo que es 7A, El del 7A. título 2, ¿no? Del impuesto a la renta. Me llama la atención que dice que van a poder ejercer esta opción. Ahorita te voy a preguntar, de favor, en qué consiste la opción. Pero dice que es para cooperativas de producción constituidas solo o únicamente por personas físicas. En ese momento decías que las cooperativas estaban constituidas por personas físicas, entonces me llama la atención. ¿Hay cooperativas que no estén constituidas por personas físicas? Bueno, no conozco yo ese caso, pero sí parece un pleonasmo, porque la propia ley de sociedades cooperativas habla que una cooperativa se forma por personas físicas, o sea, que de alguna manera la ley del impuesto sobre la renta como que viene a ratificar que aquellas cooperativas de producción son a los que les aplica este régimen, son aquellas que solamente están constituidas por sus personas físicas. Parece un pleonasmo. Yo me imagino que en la práctica se ha de dar el caso de que haya sociedades cooperativas o sociedades mercantiles formando parte de sociedades cooperativas, lo cual me parece que desde el punto de vista corporativo puede ser, pero en la práctica no, porque lo que tienen que aportar es su trabajo, Claro. su esfuerzo intelectual, físico, Claro. etcétera, y no va con una persona moral como socio de una cooperativa. Le preguntaba porque entonces prácticamente todas las cooperativas de producción podrían ejercer esta opción, ¿no? Así es. Prácticamente todas. Sí. ¿Y en qué consiste la opción, Fer? Bueno, recordemos que en el régimen general de ley, las empresas acumulan, como cualquier otra sociedad, sus ingresos en efectivo, en bienes, en crédito o en servicios, y las deducciones que hacen deben de cumplir también una serie de requisitos, y dentro de estas deducciones pueden deducir los gastos, digamos, devengados en algunos casos, a crédito en otros casos y efectivamente pagados en otros casos, de tal manera que determinan una utilidad sobre la cual se paga el impuesto sobre la renta, que es del 30% en este ejercicio 2012. En el caso del régimen opcional, el régimen consiste en manejar un esquema de flujo de efectivo, es decir, ingresos cobrados contra ingresos pagados. Ese es el primer cambio. Entonces, en el régimen general de ley, se realizan pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio. En este régimen no hay pagos provisionales, lo cual es una ventaja financiera también para estas sociedades. Muy bien. Entonces, el régimen opcional básicamente consiste en manejar flujo de efectivo cobrado contra pagado para determinar una utilidad, pero aparte este régimen le permite la ley diferir el pago del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio hasta aquel momento en que se distribuyan las utilidades o rendimientos a los socios, lo cual establece un diferimiento para el impuesto a pagar por las sociedades cooperativas en comparación con el régimen opcional, porque en el régimen general, como ya sabemos, terminado el ejercicio, dentro de los 3 meses siguientes se debe de presentar la declaración anual, determinar el resultado fiscal, el impuesto a pagar y se tiene que cumplir con la obligación de pago. Entonces, en este caso, este régimen permite diferir el pago del impuesto sobre la renta causado hasta que se dé el momento en que se distribuyan dichas utilidades a los socios cooperativistas. Entonces, en principio, ese diferimiento puede darse hasta que los socios decidan repartir las utilidades, y esto se puede diferir con los años, incluso hasta la liquidación de la sociedad. Bien, a ver, Fer, aquí, eso quiere decir entonces que voy a tributar como si fuera persona física, entre comillas, capítulo
primero perdón, ¿qué es capítulo segundo? Sección primera, ¿no? Sí. Régimen general de ley de las personas físicas. Así es. ¿Tengo que aplicar todo ese régimen o nada más la parte de flujo o de plano aplico todos los artículos? Aplico todo el régimen de personas físicas en el capítulo de actividades empresariales. Completito. Entonces, por ejemplo, ya no me aplicaría el caso de el 31, fracción 10 en particular, de pago a administradores, consejeros que tienen ciertos requisitos, o sí, ese también me aplica. También lo aplicas. También lo aplico. A ver, vamos a aclarar. Digamos, este régimen técnicamente consiste de que en lugar de aplicar las disposiciones del título 2 del régimen general, se aplican las reglas de personas físicas de actividades empresariales. Ok, de acuerdo. Y es ahí donde destaca el régimen de flujo de efectivo, que es cobrado contra pagado. Entonces, en lugar de hacer las aplicaciones del régimen general, aplicamos reglas de personas físicas, y en el capítulo de personas físicas, de actividades empresariales y profesionales, se entiende que solamente son las que son atribuibles a las actividades empresariales. Y este punto es importante porque, por ejemplo, si se aplicaran todas las reglas de una persona moral del título 2, estaría el tema de los donativos, donde los donativos hay una limitante en su deducción de hasta el 7% de la utilidad fiscal. Así es. En cambio, en el régimen de personas físicas, esa limitante no existe, porque la limitante de la fracción primera del artículo 31 no le aplica a las personas físicas. Entonces, este es un tema interesante porque podemos concluir también que las sociedades cooperativas de este régimen pueden deducir los donativos como gastos sin tener el límite del 7%. Claro, claro. ¿De acuerdo? Y por eso yo te preguntaba de la fracción 10 del 31 en particular, porque pues no le aplica a personas físicas toda vez de que ellas no tienen un consejo de administración. Así es. Y ya ves que hay ciertos requisitos que claro. Entonces esos contribuyentes... Ese es otro ejemplo. La fracción primera de donativos, la 10 de honorarios a consejeros, en principio no le aplica las limitantes, y hay algunos otros gastos que también, al no estar dentro del capítulo de personas físicas, y los tiene que pagar la persona moral, entonces nos dejan una serie de dudas de cómo interpretar eso. Claro. Como tú dijiste, este régimen solamente tiene 2 artículos, el 85A y el 85B, Así es. y nos deja muchísimas dudas en el camino. Por ejemplo, hace rato decíamos que las sociedades cooperativas en general determinan un rendimiento y pueden dar anticipos de rendimientos. Bueno, esos anticipos pues, evidentemente no están en el régimen de persona física, entonces, ¿qué tratamiento se les debe dar? Claro. Lo lógico es que se toman como un gasto, pero la ley no lo dice. Claro. Entonces vamos a entrar a muchos casos donde la ley pues, no dice qué hacer con ello y tendríamos que hacer una interpretación lógica, armónica, congruente con lo que es este régimen. Porque se presta para mucho, ¿no? Se presta para decir, no hacemos nada porque no está claro. Así es. ¿No? Es una posición diferente, pero bueno, también se presta para ello. Pero ya de entrada llama la atención, Fer, que, por ejemplo, te evites el que al facturar sin cobrar tengas que pagar algún impuesto. Ya nos porque dices que manejamos un flujo de efectivo, comentas lo que dice la ley, y comentas algo bien interesante. Nos dices, hay un diferimiento, ese diferimiento es, la sociedad cooperativa genera un rendimiento. Tuvo ingresos por 1,000 y tuvo deducciones por 800 y tiene un rendimiento de 200. Hasta en tanto no se lo distribuya a sus miembros socios, no se va a pagar el impuesto. Así es. Pero ¿qué debemos entender por no distribución? No entregárselos en efectivo, reinvertirlos en algo. Sí. ¿Qué tengo que hacer? A ver, lo que dice la ley en el 85A es que las cooperativas deben de determinar la utilidad del ejercicio, la utilidad gravable, como lo hace una persona física de actividad empresarial. Okay. Es decir, ingresos acumulables, cobrados, menos deducciones autorizadas pagadas, y la diferencia que sería la utilidad fiscal, se le disminuye la participación de los trabajadores en las utilidades si es que tienen trabajadores contratados, y en su caso, si hay pérdidas de años anteriores, se pueden amortizar.
Ok. Entonces, la diferencia entre ingresos cobrados, deducciones pagadas, PTU y pérdidas es la utilidad gravable. ¿Qué hace una persona física con esa utilidad? Pues la suma a sus demás ingresos. Claro. En el caso de la cooperativa, lo que dice la ley es, a ver, ya determinaste tu utilidad gravable, ahora distribúyesela a todos tus socios. Si la cooperativa tuviera 150 socios, esa utilidad se distribuye entre esos 150 socios de acuerdo a las bases constitutivas, de acuerdo a lo que hayan acordado, y entonces determinan una utilidad gravable por socio. Entonces la cooperativa aplica la tarifa del artículo 177, determina el impuesto de cada socio, suma todos los impuestos y ese es el impuesto que va a quedar diferido mientras no reparta las utilidades a los socios. El día que la sociedad reparta sus utilidades, ese día va a pagar ese impuesto diferido. Obviamente ese diferimiento va a causar una actualización y para ese diferimiento se maneja una cuenta que se llama utilidad gravable, una utilidad gravable que es una cuenta control que implica que el monto de esa cuenta representa el impuesto que está siendo diferido y esa cuenta se actualiza mes a mes. De tal manera que cuando la empresa distribuya utilidades a los socios, en ese momento está obligada a pagar el impuesto que ya tiene determinado desde años anteriores. Ok. Esa es la mecánica. Muy bien. Y si decimos, ok, ya está el impuesto, no lo pagamos, pero les prestamos dinero, esa utilidad se la prestamos a los socios. Ok. Y ahí nos vamos, Fer. Aquí es donde vamos a entrar a una serie de problemas de orden práctico. ¿Por qué? Porque efectivamente, si lo que estamos haciendo es diferir el impuesto hasta que se distribuyan las utilidades a los socios, las empresas pueden no distribuir utilidades a los socios, si así lo deciden hacer, de tal manera de diferir lo más lejos posible el pago del impuesto. Sin embargo, la ley ha planteado dos supuestos, o tres supuestos más bien, donde estima que se distribuyen utilidades a los socios. O sea, aunque en la práctica no le estés dando nada a los socios, el hecho de estar en los supuestos que marca la ley, para la ley dice ya le distribuiste las utilidades y por lo tanto me tienes que pagar el impuesto. Okay. ¿Cuáles son estos tres casos? El primero consiste en que no se inviertan las utilidades en activos financieros distintos de sus clientes. Okay. ¿Qué significa esto? Pues lo que queramos interpretar, porque no hay una definición de qué significa la inversión en activos financieros distintos de sus clientes. Puede ser propio bancos. O sea, que si en un momento dado se invierten las utilidades en depósitos en una cuenta de inversiones en un banco o en una casa de bolsa, o como decías tú, le presto dinero a los socios o a terceros, o hago una inversión en inventarios, todo eso se considera que he distribuido las utilidades y me obliga a pagar el impuesto. Fíjate qué interesante. Entonces quiere decir que en realidad ese diferimiento que vimos en un principio, en realidad no es hasta que quiera la sociedad distribuirle las utilidades a los socios, sino que podríamos decir que es un diferimiento de un año, porque si no hago pagos provisionales mensuales, porque me lo permite la ley, termino el ejercicio y tengo que seguir operando. Entonces, si hago un préstamo, o bien si compro inventarios, o compro un activo fijo, etcétera, estoy cayendo en el supuesto de estar repartiendo unas utilidades fictas, por decirlo de esa manera. Claro.